We ready, bienvenido nuevamente a Apex Legends, mi nombre es Bonnie Ben. No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de los 5 consejos que te ayudarán a tener más victorias en Apex Legends. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases por mi canal y veas este y otros videos que te ayudarán a mejorar tu juego en Apex Legends. También quiero enviarle un saludo a todos los suscriptores que siempre apoyan mi contenido y sobre todo a Ramón de Jesús Juárez, que me pidió que le enviara un saludo en mi próximo video. Ok, el primer consejo o estrategia para tener más victorias en Apex se trata de enfocarte en meterte en más gunfights o peleas. Quizás esto te suene un poco raro porque piensas que si lo haces vas a tener más probabilidad de eliminarte rápido, pero te explico. Quizás caer en un lugar lejos para lootear, para luego encontrarte con los últimos 2 equipos peleando para hacerles third party, puede ser la manera más fácil de obtener una victoria. Pero esto no siempre te va a funcionar porque en ocasiones estás casi todo el juego looteando para luego encontrarte con tu primera pelea y eliminarte de inmediato. Créeme, es algo que todos hemos hecho cuando somos nuevos en el juego y es bastante frustrante. Por supuesto, tienes que mantener un balance y no escoger todas las peleas del lobby, pero una vez entren las necesarias para ganar los juegos, vas a mejorar tus destrezas de movimiento, decisiones y puntería con el tiempo y obviamente esto te va a ayudar a obtener más victorias. Bien, el segundo consejo se trata del loadout o equipamiento de armas. Debes concentrarte en obtener las armas que mejor te funcionen a ti, pero por lo regular yo intento jugar con la 301, la Flatline, la R99, la Volk antes de estar en el Care Package y en ocasiones la Hemlock. Como segunda opción puede ser la Cart, la Alternator o cualquier shotgun excepto la Mozambique y en ocasiones la Wigman. Si quiero jugar a larga distancia uso la Triple Take o la Sentinel. Esto no significa que las armas que no mencioné no sean una buena alternativa, pero estas son las que mejor resultado me dan. Es importante mencionar que una vez el círculo esté llegando al final, debes cambiar las armas de larga distancia, ya que al final es necesario tener armas que te ayuden en la pelea a corta distancia. Ok, el tercer consejo es landing o donde aterrizar. Para obtener más victoria debes aterrizar en el mapa donde no hayan más de 3 equipos. En ocasiones intentamos caer en zonas calientes donde casi todos intentan obtener muchos kills, pero la realidad es que el lugar donde vas a tener mejores opciones es aquel que tengas la oportunidad de encontrar armas para luego tener tus primeras peleas temprano en el juego, para así ir calentando y sentirte cómodo en otras peleas. Así que no es caer lejos en el mapa donde no haya ningún equipo, es aterrizar en un lugar donde puedas lootear y luego pelear con esos 2 o 3 equipos que están cerca. El cuarto consejo es enfocarte en toda la pantalla. No solo hablo de lo que está ocurriendo alrededor y de los enemigos que puedas encontrar. Hablo específicamente de estar pendiente al escudo y la salud de tus compañeros. Esto es sumamente importante ya que en ocasiones estamos en una pelea concentrados en atacar a algún enemigo y es posible que la barra del escudo o salud de tu compañero esté bajando rápidamente. Si estás pendiente de estos detalles de la pantalla te vas a dar cuenta de que tu compañero está en peligro y puedes ir a ayudarlo de inmediato antes de que lo derriben. De esta manera estás al tanto de todo sin que sea necesario que tus compañeros te digan que necesitan ayuda. El otro punto es estar pendiente del minimapa para saber dónde se encuentran en el mismo y saber cómo va a ser su rotación. Además de esto es bueno ver la pantalla para saber cuántos enemigos quedan, ver si tienes suficientes municiones o tienes que recargar. En fin, toda la interfaz de la pantalla te ayudará bastante para ganar muchos más juegos. El consejo número 5 se trata de jugar el círculo. Jugar el círculo te va a salvar de muchos problemas y lo puedes usar para obtener posiciones de poder en muchas ocasiones. Muchos equipos tienden a rotar tarde en el juego. A veces muchos jugadores no saben para dónde el círculo se está moviendo y se quedan peleando con el equipo que se encuentra en la parte de atrás de ellos. Pero si te mueves antes para asegurar que el círculo no te afecte, puedes entonces mantener dentro del círculo al equipo que está tarde en rotación y obtener esas muertes de manera fácil. Es importante también recordar que cuando estés intentando detener a un enemigo dentro del círculo, fijarte que no haya nadie alrededor dentro de la zona que esté esperando para atacarte. Así que hasta aquí este video de los 5 consejos que te ayudarán a tener más victorias en Apex Legends. Si te gustó este video no olvides suscribirte, comentar, compartir, pero sobre todo darle a la campanita para que seas parte de este grupo que solo busca mejorar su juego en Apex Legends. Nos vemos en la próxima. Yeah baby, let's go.